Hola amigos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Queremos darles una bienvenida muy cordial a una nueva emisión de El Evangelio del Santuario. Esto es una presentación de diferentes temas basados en un denominador común. Esto es el plan de salvación provisto por el Señor por medio de símbolos. Tal es el caso de los sacrificios primeramente, Adán y Eva. Luego esto se perfecciona, va haciéndose más grande por medio de los altares. Es el momento de encuentro, de comunión entre la criatura con su Creador. Y ejemplos tenemos en el Antiguo Testamento de esta experiencia, el caso de Noé, de Abraham y sus descendientes. Pero esto irá creciendo hasta convertirse en un tabernáculo, allí donde el Señor desea morar con su pueblo. El tabernáculo en el desierto, cuando Moisés lo erigió, inspirado por lo que Dios le revelaba, y luego entonces ya tenemos el templo propiamente ya en tiempos de Salomón. Todo esto nos revela, queridos amigos, un plan de salvación calculado por Dios para enseñarnos como un libro de texto cuántas cosas debemos aprender de lo que el Señor diseña para nosotros por medio de los sacrificios, el altar, el servicio del tabernáculo o santuario, junto con todo su sistema que lo acompañaba. El sistema de los sacerdotes, los sacrificios propiamente, los días festivos, todo aquello para enseñar a la criatura, al hombre, la necesidad de una salvación que solamente Dios la podía proveer, no por medio de obras, no por acciones que el hombre pueda hacer y con ello intentar ganar el favor de Dios. Dios le proveía el camino y era que Dios mismo, Él vendría en la persona de Jesús, su Hijo, quien como hombre perfecto, igual que Adán, cumpliría los designios de Dios, los mandamientos de Dios, y haría varias cosas en su ministerio. Pagar con su muerte la deuda que el hombre contrajo con su pecado, dejarnos un ejemplo de vida al cual imitar, así que somos salvos por su muerte, somos salvos por su vida también. Además de esto, el Señor Jesús vino para vindicar la ley de Dios y el honor del Padre, hundido allí en el fango por las acusaciones de Satanás y las acciones de la raza humana, en la que a coro mucha gente entiende que o cree que la ley de Dios es asfixiante y habrá que hacerle un cambio para que el hombre pueda vivir o sobrevivir. De ninguna manera. Jesús barrió con todo esto, con su ejemplo, con su ministerio. Pero además de esto, queridos amigos, también este Evangelio del Santuario contiene un Evangelio más, y es, dijimos, no solamente el que se desprende de los sacrificios, del altar, del tabernáculo, luego constituido santuario, y que esto finalmente nos conducirá al santuario del cielo con un ministerio de parte de Jesús, sumo sacerdote en el cielo, con un sistema sacrificial. Las víctimas de este sacrificio, de este servicio, es el mismo Señor Jesús. Juntamente con ello hay un evangelio que no tenemos que descuidar, y es el del adorador, que transmite luz con su ejemplo. Hubo uno grande como Abraham, no muchos están o quedaron a la altura de Abraham, pero Dios se propone, aún en los últimos días, que sus santos brillen en la relación que tienen con el Creador. Mírenlo como lo expresa Mateo capítulo 5, versículo 16. Este Evangelio forma parte también del Evangelio del Santuario. Es la luz que el adorador irradia por su comunión que tiene con el Creador. No que tenga luz propia de ninguna manera. Así como la luna no hay luz propia, refleja la luz del sol. Miren el texto: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Acaso tenemos luz propia? No. Pero tiene que haber luz de parte del creyente. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras. Allí hay evangelio, buenas nuevas. Se predica a través de la luz que el creyente irradia por su comunión con el Padre. Pero insistimos, el creyente no tiene luz propia, no genera salvación, no es nada, como la luna no lo es si no fuera por el sol. Al morar Cristo en el corazón, se irradia luz. Amigos, cuando uno mira los personajes bíblicos, pensemos en el apóstol Pablo, la luz que su experiencia irradia acerca de la justificación por la fe y la salvación por la gracia. A la hora de predicar y enseñar estos temas, ¿cuántas veces vamos a un texto de referencia? ¿Cuál es? La historia de Pablo. Hay luz,
Amigos, hoy más que nunca necesitamos también convertirnos en evangelios vivientes. Así será la última generación, los 144,000. Ellos también predicarán con sus acciones, con su obra, con su luz, para que otros puedan mirar a Dios, darle gloria y sus almas ser llevadas a los pies del Salvador. En esta ocasión, en el Evangelio del Santuario, vamos a continuar, queridos amigos, con respecto a la comprensión de la salvación. Recuerden que había sido entendida antiguamente por los patriarcas. Quiero también traer esta última imagen, la que ustedes pueden mirar en la pantalla, la salvación aclarada por el Espíritu Santo. Y aquí los textos que nos van a ayudar. Jesús dijo en San Juan 8:56, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. San Juan 8:56. Quiero invitarles a que, mis queridos amigos, leamos los textos allí del contexto para tratar de ponernos en la piel, en los zapatos de los fariseos y judíos que escucharon. No entendieron. Demos gracias a Dios que hoy sí lo estamos entendiendo, pero en aquellos días no. Y si no lo entendieron, si Jesús hablaba y no era tan complicado, tan misterioso, profundo, de modo que su mensaje no fuera entendido, pero al no tener relación con Dios, no solamente no entendemos su mensaje, sino que esparcimos oscuridad al criticar, al echar sombra sobre lo que el Maestro enseñaba. Vamos a mirar entonces San Juan capítulo 8, versículo 54 en adelante para entender el contexto y aprender más de aquella visión que tuvo Abraham. ¿Cómo es que entendió el plan de salvación? Responde Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no sirve de nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no lo conocéis, pero yo lo conozco. Y si dijere que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros, pero yo lo conozco y guardo su palabra. Yo les invito a mis queridos amigos a que ustedes se pongan en los zapatos de los fariseos. ¿Cómo se sentirían si un rabino, un maestro, les dice de esta manera? Yo conozco a Dios, ustedes no lo conocen. A ver. Lógicamente puede producirse cosa fea. Cuidémonos. Si alguien nos provoca, que salga lo que no debe salir del corazón. Reacciones sarcásticas, violentas. No, ok, tú dices eso, quiero examinar qué me estás diciendo. Tal vez me estás dando un mensaje que no lo entiendo, pero quiero que me lo aclares. Otra vez repasamos el versículo anterior para hacer el contraste con Abraham. 8:55 de San Juan. Pero vosotros no lo conocéis, pero yo lo conozco. Y si dijere que no lo conozco, a Dios, sería mentiroso como vosotros, pero yo lo conozco y guardo su palabra. Y ahora sí, versículo 56. Abraham, vuestro padre, el que decís que es vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Y ustedes lo están mirando y no se gozan. Y entonces, en lugar de aprender de esa profundidad de las palabras de Jesús, se burlan de él. Miremos. Entonces dicen los judíos, aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham, que conversaste con él, que él vio tu día. ¿Qué es eso? Entonces Jesús dice más ahora, de cierto os digo, en forma muy certera, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ahora, amigos, ya es demasiado lo que viene. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, uno cree protegido por los ángeles, se fue. Ahora sí, mis queridos amigos, miremos pues la imagen que tenemos en pantalla. ¿A qué se refería el maestro cuando dijo esas palabras? Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿No era mejor preguntarse, calmarse primeramente, como buen fariseo? Cálmate. A ver, imagínense a Nicodemo, que dijera a sus compañeros, cálmense, a ver, ¿qué quiere decir? Que Abraham vio su día. Pero escúchale, está loco. No, cálmate. Yo le pregunto a usted, mi hermano, ¿qué quiso decir? En la imagen estamos mirando algo, y es que a punto de sacrificar a su hijo, a punto de levantar el cuchillo,
una voz que le dice, no lo hagas, Abraham, no lo hagas. Yo sé que temes a Dios. ¿Y qué ocurrió a continuación? Luego de las promesas, él miró un animal trabado. Ahí entendió el plan de salvación. Vamos pues entonces a Génesis capítulo 22 y luego vamos a Gálatas 3:16 también, para ver entonces cómo es que Abraham vio el día del Señor. Capítulo 22 de Génesis, versículo 10 en adelante. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dice del cielo con gritos, Abraham, Abraham, aquí estoy. No extiendas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, aunque tenía a Ismael. Estas palabras le pegan más porque Abraham puso toda su confianza, toda su esperanza, ya no en Ismael, en este hijo menor. Soñaba con que él sea el cumplimiento de las promesas. Por eso la voz del cielo le remarca, tu único, tu hijo preferido, tú no me lo negaste. Ahora sí, la siguiente palabra. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ahí comenzó a mirar más. Prosigue el texto todavía. Al ver el carnero que reemplazaba a su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y entonces el ángel le habla la segunda vez desde el cielo. Por mí mismo he jurado. Y en Hebreos capítulo 6 se nos explica la grandiosidad de ese juramento. Yo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, o tu preferido, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Ahora, mis queridos amigos, fíjense, en primer lugar, Abraham, al mirar el carnero trabado, allí entendió, Dios me lo provee, ya no mato a mi hijo, Dios provee el sacrificio que era necesario ofrecer. Así también Dios proveerá la simiente. Como hemos ya explicado, la palabra simiente tiene varios usos en plural y muy pocos usos en singular. La crítica actual judía es que Pablo manosea, es decir, toca y retoca los textos a su manera, haciendo de esta palabra zera en hebreo singular cuando su uso es plural. Noten que en este ejemplo, es cierto, el ejemplo es plural, pero ya de antes decía, y en tu simiente serán benditas toda la tierra. Leamos pues cómo el Espíritu Santo aclara, por eso la salvación ahora es aclarada por el Espíritu Santo. ¿Qué entendió Abraham? Leamos el texto que tenemos en pantalla, Gálatas 3:16. Y a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. En Cristo todos van a ser bendecidos. Yo lo he jurado, te lo prometo. Así, mis queridos amigos, Abraham comienza a entender el plan de salvación. Vio mi día y se gozó. Y lo vio. Jesús se refería a eso. Al ver el carnero trabado, el reemplazo, allí se iluminó. Por eso otra vez miramos la imagen. Nuevamente, una vez más. Ven a Abraham con su hijo atado, ya a punto de aplicarle el cuchillo sangriento, y entonces al mirar en el carnero la provisión de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o el carnero de Dios que quita el pecado del mundo, es lo mismo. Dios provee la salvación, y esto se le aclaró en la mente de Abraham, y con la explicación del apóstol Pablo queda más claro todavía para nosotros. Y respondemos a la crítica judía de que Zera es cierto, significa plural, descendencias, linajes,
poblaciones que descienden de una genealogía, o en este caso de Abraham, descendientes en plural, pero también se usa en singular. Allí en Génesis capítulo 4, versículo 24, podemos leer cuando Eva, feliz de que en Set se le dé un hijo que reemplace a Abel, usa la palabra Zera también. Vamos a leer el texto. 4:23. Vamos a mirar más precisamente el texto adecuado en la forma en cómo lo pronuncia Eva. 4:25. Ni 23 ni 24. 4:25. Noten acá. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido. Y aquí, amigos, la palabra hijo que se pone en español no es la traducción correcta o más adecuada. Vamos a verlo en otras traducciones, como puede serlo la Biblia de Jerusalén o la Biblia de las Américas, porque me ha sustituido otra Zera en lugar de Abel, otra simiente es la traducción literal, u otro descendiente también. Pero noten, el uso en singular es lo que nos importa. Así que era lícito para el apóstol Pablo poner Zera en singular. Tal el caso de Eva, que a Set le llama Zera, es decir, simiente o descendencia. También se traduce como descendencia, pero una persona, no muchos. Y a ello se refiere Pablo cuando dice que a Abraham se le dio la promesa de que en tu simiente, no muchos, uno es Cristo. Leamos pues entonces la confirmación con otras traducciones de Génesis capítulo 4, 25. Cómo traducen ese versículo otras versiones. Muchos ponen hijo, otros descendiente o simiente. Es el caso de la Biblia de Jerusalén. Ustedes observen. Adán conoció otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo al que puso por nombre Set, diciendo, Dios me ha otorgado otro descendiente. Ahí está. Zera es la palabra literal en hebreo. Así que está en singular, ustedes noten cómo también está en plural. Lo que decimos es que los judíos critican a Pablo diciendo que él hace un uso singular que no está en la Biblia. Siempre tiene que ser plural, Zera. Y estamos mirando un ejemplo de un uso en singular. Bien, mis queridos amigos, así estamos mirando que Abraham se va a constituir en evangelio también. Pero como luna, recuerden, el sol irradia luz y la luna va a dar luz en la noche. Abraham estaba dando luz con su sacrificio y el juramento de Dios. Era el hombre que iba a enseñarles a todos que si para un padre era sumo sacrificio sacrificar a su hijo, pero él había obedecido. ¿Cuánto más para nuestro Dios, nuestro Padre, tener que entregar a su hijo? Lo iba a hacer y lo hizo por amor de nosotros. No me entregues tu hijo, yo te entrego el mío. Hay un texto en Miqueas que habla de lo mismo. Que el Señor, ¿con qué pagaremos nuestra rebelión? Con el hijo de nuestras entrañas. El hombre no lo puede hacer. Vamos a buscar el texto. Les invito a que me acompañen en el libro de Miqueas. Capítulo 6, versículo 6 y 7. Miren, amigos, cómo Dios observa cuando se presenta un hijo para expiar los pecados, o un hijo para holocausto, en el caso de Abraham, que ofrecía a Isaac por un holocausto pedido por Dios. ¿Será que esto llena algún estándar de Dios? ¿Dios se satisface? Leamos el texto. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Noten ahora. ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Yo lo voy a dar? La respuesta obviamente es no, lo dice el siguiente versículo. No. Dios ya te dijo qué es lo que pide. Tú no vas a presentar el hijo de tus entrañas por la rebelión. Yo lo voy a presentar el mío. Y Dios presenta ¿a quién? A su Hijo, Jesucristo, por el pecado nuestro. Qué sublime sacrificio, amigos. Por eso
Abraham se constituye, insisto, en un evangelio, en buenas nuevas, en un texto que usted puede leerlo y ver allí en la obediencia. Amigos, recordemos, déjeme traer un concepto ahora. El mundo va a ser conmovido cuando aparezca el quinto evangelio. ¿Cuántos evangelios tiene el Nuevo Testamento? Tiene 4. El evangelio según Marcos, el evangelio según Mateo. Es decir, Mateo escribió un evangelio, buenas nuevas, noticias de Cristo, desde su ángulo, de su impronta. El evangelio según Mateo. El evangelio según Lucas, Lucas cuenta en el prólogo que él investigó y entonces produjo su propia producción. Esto aparece en los primeros versículos de Lucas. Así que es el evangelio según la investigación de Lucas. Tenemos el evangelio según Juan. Difiere de los otros 3 evangelios, los cuales se llaman sinópticos. Son parecidos entre ellos. El de Juan es diferente. Pero cada uno presenta las noticias de Cristo, las buenas nuevas, desde su perspectiva. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se llama el evangelio, no de Mateo, sino el evangelio según Mateo, según Juan. Pero estoy diciendo que hará falta el quinto evangelio para que Jesús baje a la tierra. ¿Cuál es? ¿Será que habrá que descubrirlo, cavar allí y descubrir algún manuscrito antiguo perdido? No. Es el evangelio según tú, según yo. Es el evangelio que el creyente predica y según su testimonio alcanza los corazones, a lo cual Jesús se refiere en Mateo capítulo 24, 14. Ese evangelio, amigos, es el que estamos necesitando que se predique, que aparezca. Nuestro testimonio personal. Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Que la gente escuche el testimonio de los predicadores, según el hermano fulano, según la hermana sutana, y predican cada cual su testimonio. Bien, en el caso de Abraham cuenta el suyo. Y amigos, nos pega hasta el día de hoy. Tan bello testimonio que dio Abraham. Y esto porque mantiene una relación con Dios mediante los altares. Es el encuentro de comunión. Por eso llamamos a esta serie el Evangelio del Santuario. Pero vamos a pasar ahora a nuestro siguiente personaje. Lo tenemos allí, Isaac. La salvación sostenida por la descendencia. Leemos el texto que nos va a inspirar. Hoy estudiaremos Génesis capítulo 26. Edificó Isaac un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Mis queridos amigos, Isaac fue lo que fue. Hoy vamos a adentrarnos en Isaac. Bello personaje, como su padre, Abraham. Y la evidencia externa de la conducta de Isaac, de un fiel siervo de Dios, fue el altar. Era el momento de encuentro, de comunión. Por eso, amigos, debiéramos tener o dedicar tiempo a estar más cerca de nuestro Señor mediante nuestras lecturas bíblicas, mediante nuestras oraciones, mediante nuestra consagración, nuestro encuentro a solas en un altar. ¿Qué puede ser allí en nuestra casa, en nuestro dormitorio? En algún lugar separado. Y usted ahí se encierra y hace su momento de oración, de comunión con Dios. Un lugar especial donde usted esté solo o sola y busque y se encuentre con su Creador. Vamos pues entonces a estudiar a Isaac. Este evangelio, estas buenas nuevas y esta salvación sostenida por la descendencia de Abraham, mediante altares. Bien, vamos pues entonces a Génesis capítulo 26, los primeros versículos. Extraeremos lecciones del capítulo 26. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, Génesis capítulo 12. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, y aquí, amigos, lecciones de vida. En el plan de dejar las grandes ciudades, comenzó su papá, Abraham.
a instancias del abuelo Taré, él fue el que inició la salida, el éxodo, dejar Ur de los Caldeos. El texto nos va a decir con dirección a Canaán. Pero llegan a un pueblo cercano, Harán, allí cercano a Ur de los Caldeos, y allí Taré se estaciona y fallece. Entonces Abraham oye la voz de Dios, que se salga de allí y se venga a Canaán, pues se sale con su esposa Sara, se trae a su sobrino, lo que pueden traer, y se encaminan a Canaán. En Canaán, queriendo ya levantar cabeza, lejos de las grandes ciudades, en donde en un ambiente que si bien era inhóspito por las maldades de los lugareños, los cananeos, era el lugar en que Abraham desarrollaría su carácter, afianzándose cada vez más en el Señor, dependiendo del Creador y viviendo y sirviéndole a Él. Lo cierto es que apenas llega al poco tiempo la primera adversidad, una gran hambruna. Amigos, el texto no dice que Abraham fue a lo... Más vale lo bueno conocido que lo malo por conocer, como dicen por ahí algunos. No se fue a lo bueno conocido como Ur de los Caldeos. Aquí no lo vamos a hacer. Que le dijera Lot, el sobrino, tío, aquí no lo hacemos. Así que sugiero, volvamos otra vez a Ur de los Caldeos, porque allí tenemos nuestra casa. Aquí no solamente que es inhóspito por estos lugareños, sino que ahora hay hambre. ¿Y qué hacemos? No vamos a poder sobrevivir. Yo sugiero, volvamos a Ur de los Caldeos. Amigos, no hagamos eso. El texto no cuenta, de paso. Solamente estoy yo tratando de imaginar el momento. No. Lot era un sobrino obediente, fiel, acompañando a su tío. El tío tenía que decidir, ¿qué hacemos? Bien, se cruzan a Egipto. Así le pasa a su hijo Isaac. Dios le dice, no te vuelvas a Egipto, yo te voy a indicar a dónde vas a ir. Y le indica que vaya a Gerar, era una población cercana, cuyo rey se llamaba Abimelech. Otra vez entonces, Génesis 26, versículo 2. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te voy a indicar. Quiero decirles, amigos, que actualmente hay muchos grupos que están levantándose que se llaman puestos de avanzada. Hace poco, hace menos de una hora, conversé con uno de los líderes. Él lidera en Europa. Allí se están formando grupos. Y estos hermanos están muy sabedores de la crisis que hay a nivel mundial, no solamente, además de la pandemia, la cuarentena, la obligación de la vacuna, sino también los planes que son sumamente discutibles del nuevo orden mundial, la Organización de las Naciones Unidas, junto con lo que el anticristo está llevando con su concilio de capitalismo inclusivo, todo un tema para estudiar. Y esta gente, sabiendo que se viene algo oscuro en poco tiempo, prefieren dejar las grandes ciudades. De hecho, las maldades, aunque, amigos, no tengamos mucho conocimiento de los planes de las élites globalistas, hay quienes se informan, se publican, y otros que saben menos. No solamente conocer de las noticias, de que esto cada vez va peor y peor, hace que sea peligroso continuar en las grandes ciudades. Y por lo tanto, hermanos, siguen los consejos que da la Biblia. Mírenlo en Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16. Consejos que siguieron Abraham, Isaac y Jacob. Dejar las grandes ciudades. Hoy llamamos vivir como nómades. Dele el nombre que quiera. Si seguimos en las grandes ciudades, porque allí, como decimos muy comúnmente, tenemos la vaca lechera y tenemos cómo surtirnos. Lo cierto, amigos, es que esto va de mal en peor, que desearemos haber salido más a tiempo, como esta gente salió a tiempo, Abraham, Isaac y Jacob. Leemos pues entonces Hebreos capítulo 11, versículo 13 en adelante. Conforme la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Noten esta expresión. Es muy importante no sentirse parte de este mundo, sentir que estamos de paso y comportarnos como tales, no viviendo al son de la locura de la gente mundana, con sus músicas,
sus diversiones. Te invito a ver el concierto de rock en tal parte, vamos a mirar como hacen los jóvenes, vamos a reventar la noche. Vamos a un party, a una fiestita aquí, la diversión, y la música, en fin. Mucha gente lo hace. Pastor, ¿qué problema hay? El texto nos está diciendo, si estás buscando una patria celestial, prepárate, porque la calamidad se cierne, avanza sobre los pecadores, como sobre Sodoma y Gomorra. Pero si vivimos a la locura de Sodoma y Gomorra, pero sin que me contamine, quiero solamente ver, divertirme, cruzo los brazos, yo no voy a practicar, pero veo cómo bailan, cómo cantan música. Amigos, el mal va a caer, no solamente sobre ellos, sino sobre quienes participaron también. Aunque sea de lejito, decimos, aquí no cabe eso. Pues estamos en la patria del Señor, viviendo para Él, pensando en Él, o ya nos unimos con el mundo. Otra vez leemos el texto de Hebreos capítulo 11, 13 en adelante. Conforme la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que lo miraban de lejos, creían en Él, lo saludaban y confesaban que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si estaban pensando en aquella de donde salieron, o de los caldeos, por ejemplo, o Harán, ciertamente tenían tiempo para volver, sobre todo cuando venían las desgracias o infortunios, como fue el hambre, tanto Abraham en Egipto como Isaac en tiempo de Abimelech. Vuélvanse, volvemos a casa, porque aquí no lo hacemos. No, amigos, había tiempo para volver. Pero ellos buscaban una patria con un Dios que los proteja y los prospere. ¿Cómo sigue? Pero anhelaban una patria mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aléjense de los pecadores, edifiquen su carácter fuera del contacto y de la influencia de esta gente. Hay cosas, voy a dar un ejemplo, mis queridos amigos. Vamos al grano con un ejemplo simple. Estamos mirando la televisión. Todo el día trabajé, llego cansado a mi casa, entonces allí la esposa que trae la comidita, los hijos, papi aquí las pantuflas y el diario, gracias hijos. Bueno, vamos a divertirnos, a ver, prende la televisión. Y aparece cada cosa, amigos. Y que depende de la inclinación de cada cual. Y estamos mirando, amigos, y nos seguimos ligando, bebiendo, respirando. A veces doy el ejemplo de las novelas. Tal vez el ama de casa, allí en la tarde o en la noche, cuando mira las novelas. Algunas damas pues tienen afición grande a las novelas. Y allí se ve la escena pecaminosa. Y uno está mirando, que no venga el esposo, que no venga, ay, justo toca la puerta. Rápido, escóndete. Estamos así, amigos. Nos hacen cómplices. Y así como eso, mucho más. Permanentemente cuando estamos mirando escenas. Y seguimos bebiendo de ese veneno que arruina nuestra espiritualidad, nuestra consagración. No nos eleva al cielo. En todo caso, si queremos mirar televisión, ¿por qué no miramos Biblia Visión? Buscar en la Biblia las historias. Queremos historias de amor, vayamos a leer de Ruth y Boaz, por dar algunos ejemplos. Queremos ver películas de acción, miremos a David y sus guerras, porque hay lecciones morales para aprender. Estudiemos más la palabra de Dios. Eso es buscar a Dios y su patria, edificando nuestro carácter. En el caso de Isaac, otra vez volvemos al texto de Génesis 26:2, Dios le dice, vas a ir a donde yo te mande. ¿Estamos dispuestos a obedecer? 26:2 de Génesis. Y se le apareció Jehová y le dice, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te voy a indicar. Y esa fue Gerar, a donde el versículo anterior dice que él fue. Pero miren más todavía el versículo 3. Hay una condición. Habita como forastero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Isaac, no te mezcles con la gente, no seas parte de la gente. Me dijeron que les cuento una ilustración, amigos. Hace unos años, yo acá en Los Ángeles, trabajé atendiendo otra iglesia y
como mi casa estaba lejos, hora y media de viaje, entonces busqué la manera y me alojé con jovencitos que tenían su cuarto y yo vivía con ellos. Y así podía atender mejor los servicios de los hermanos en la semana. Y entonces, al estar con ellos, un par de hermanos guatemaltecos jóvenes, bonita, hermosa relación y buen recuerdo, uno de ellos me contaba, ¿sabe, pastor, que tenemos unos primos de Guatemala también? Y que hace poco llegaron, pero se fueron para la otra costa, para el lado oriental allí de Nueva York, por la costa del Atlántico. Están viviendo por allá. Y nos comunicamos por teléfono. Oh, qué bien, que ustedes pudieron llegar y sus primos también llegaron allá. Sí, solo que los desconozco, dijo uno de ellos. ¿Por qué? No, el lenguaje que traen. Y hablan bien al estilo mexicano con sus malas palabras. Me mencionaron algunas. Le dice este guatemalteco, mi compañero, hermano de la iglesia, le dice al otro, ¿qué estás hablando? Ese no es el lenguaje nuestro guatemalteco, ese es de los mexicanos. Y sacaba, no voy a reproducir aquí las palabras, amigos, pero eran típicas palabras groseras, que uno aprende en cualquier idioma. No importa aquí la palabra en sí, o aún la nacionalidad. Si mexicano, argentino, en todos lados se hablan malas palabras. Pero el punto es que estaba dejando de ser guatemalteco, aquel que estaba en la otra costa. Al punto que su compatriota y pariente, ya no lo reconocía. Bien, a eso se refiere el Señor otra vez leemos el texto, Génesis 26:3. Habita como forastero en esta tierra, no seas parte del sistema, vive alejado del sistema, no te hagas miembro, parte de esta tierra, y yo estaré contigo y te voy a bendecir, pero sé forastero. Mis queridos amigos, cuando uno llega a un nuevo lugar, y como dice algún dicho por ahí, haz lo que vieres. Amigos, no es tan así. Para no causar problemas, pues esta gente le gusta hacer tal cosa, ahí lo hago yo también. No, Dios nos da libre albedrío y razonamiento para hacer mejor las cosas a la vista de Dios. Por el contrario, si nos enganchamos en el lenguaje, en los hábitos, y formamos parte de esa manera de pensar y evitar, corremos riesgo de que lleguemos a ver las cosas como el mundo las ve. ¿Cuántos hermanos perderán su alma porque habiendo disfrutado del Evangelio, pero luego llevados por la influencia que hay en el medio ambiente, las influencias de las compañías, de los dichos, o malas palabras, la alimentación, los hábitos, pasatiempos, encuentros, conversaciones, que hacen que no seamos tan consagrados y que bajamos la guardia. Al punto, amigos, que me dejan que diga una ilustración. Nos invitan a una fiesta, a usted y a mí. Y usted me dice, pastor, venga, le invito ahí. Se hace un party en la casa de mis parientes. Como es el día de fin de año, o el día que usted me invita, ok. Y entonces vamos, acá está el pastor, aquí saluda a todos. Oh, qué bien, va. Aquí hay unos líquidos para tomar. Por supuesto, no nos van a dar bebida alcohólica, muy bien. Pero en una de esas, uno del grupo se largó un chiste verde. Bien hecho. Bien. Y largó. La risotada de todos. La suya, la mía. ¿Saben que con nuestra presencia o nuestra sonrisa o risa estamos, ¿qué cosa? Aprobando? ¿A ustedes les parece que el maestro hacía así? Es que él se junta con publicanos y pecadores. Esa era la crítica que le hacían los fariseos a Jesús. Pero amigos, cuando él se juntaba y comía con ellos, era para vivir la locura de esa gente, contando chistes y bromas y comentarios sarcásticos y sensuales por aquí y allá, y que Jesús, a la risa, no. Él era levadura que venía a leudar, la sal que viene a salar, con su ejemplo, su testimonio, sus palabras, mostrar algo diferente, superior. ¿Y cuánto que tuvo que soportar para que la gente aprenda algo nuevo? Habita como forastero, no seas parte de ello. ¿Saben? Esto le costó caro a un personaje bíblico, querido también. Nos referimos a Lot.
Quiero invitarles a mirar en Génesis capítulo 19, desde el versículo 6 en adelante, cuando Lot se ve en figurillas. Él tendría que haberse retirado a tiempo de ese lugar, ya el solo hecho de haber sido raptado con su familia. Toda la ciudad de Sodoma, Gomorra y demás fueron secuestrados por enemigos, y el tío Abraham logró liberarlos, pero él volvió otra vez a Sodoma. Era un lugar peligroso y muy pecaminoso. Pero miren ahora, desde Génesis capítulo 19, versículo 6 en adelante, lo que va a pasar con Lot y los lugareños que están insistiendo en que Lot saque a los dos visitantes extranjeros que habían llegado a su casa. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y les dice a los lugareños: os ruego, hermanos míos, noten el lenguaje que usó, estaba asustado y trató de ser demasiado buena gente, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré afuera. Realmente es un acto de locura que un padre haga semejante cosa con sus hijas. Pero estaba desesperado Lot por lo que estaban por hacer los lugareños: violar a los 2 visitantes y hacer de ellas como bien os pareciere, solamente que estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Ellos respondieron: quita ya, y añadieron. Y noten, amigos, esta es la expresión que deberíamos obtener de los mundanos hacia nosotros. Vino este extraño para habitar entre nosotros, y ahora habrá de erigirse en juez. Ahora tenemos más mal que a ellos. ¿Qué cosa es, amigos? 2 calificativos. Mira, tú eres un extranjero, tú eres un extraño. Ya Dios lo había dicho a Isaac: habita como extraño, como forastero, no eres parte del sistema, y yo te voy a bendecir. Vino este extraño, y ahora se erige en juez, efectivamente, por la conducta que llevamos, que molesta al pecador. El pecador nos considera: ustedes son los jueces, se creen superiores, que lo que hacemos está mal. ¿Qué te crees, que eres un juez? Así se siente la conciencia culpable porque el otro no participa en ese pecado. Amigos, ¿no será que Dios tenía razón? Habita como forastero, no te mezcles. Seguimos leyendo todavía Génesis capítulo 26. Ahora, versículo 3, lo completamos y avanzamos. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Noten, Abraham fue obediente a Dios, hombre que conoció los mandamientos, porque como nos dice también el Salmo, la comunión íntima es con los justos, y a ellos hará conocer su pacto. Dios se revela a ellos. ¿No lo hizo acaso con Abraham? Génesis 18, 17. E encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte. ¿Cómo le voy a encubrir? Era su plan de castigar a Sodoma y Gomorra. Lo tenemos allí. E encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Así, mis queridos amigos, se cumple el texto de que el Señor muestra su pacto a aquellos que le obedecen. Dios va a ser fiel con los hijos que guardan su mandamiento. A ellos les hace conocer su pacto. Mírenlo en Salmo capítulo 25, versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Así fue Abraham, le hizo conocer su voluntad. Bien, Génesis 26, 5, 26, 6 en adelante. Miremos.
Habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. El mismo problema de su padre, solo que aquí, amigos, no podía justificar que era su hermana. En cambio, el papá Abraham sí. Sara había sido medio hermana de Abraham. Pero noten, y acá uno lo culparía, que no era el patriarca, el varón de Dios. Amigos, no seamos tan ligeros para condenar cuando Isaac, obedeciendo a Dios, dejando las grandes ciudades, lo conocido, a algo desconocido e inhóspito, creyendo que lo podían matar. ¿Hasta dónde lo lleva obedecer a Dios? A ir a caminos desconocidos, que por fe solamente se confía a Dios: cuídame, guárdame, que no me pase nada, pero voy a obedecerte. Y así fue. Se movió aquí, allá, confiando en que Dios lo guíe, pero corría alto riesgo. Tenía una hermosa mujer. ¿Qué pasó a continuación? Sucedió después que él estuvo allí muchos días. Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? Isaac le respondió: porque yo dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Qué interesante, amigos. No estaba revelada la ley de Moisés, el séptimo mandamiento, y esta gente ya conocía del mandamiento. ¿Quién lo reveló? Pudo haber sido Abraham, pudo haber sido la conciencia, tal como enseña el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, y aún el 16, que los que no tienen ley son ley ellos mismos, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿De qué modo? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día del juicio, como tenemos allí en el texto, ¿sí? Por lo tanto, la ley estaba escrita acá en la conciencia. No tomes la mujer del prójimo. Hubieras traído el pecado acá. Todavía había conciencia de pecado. Había luz entre esa gente. Y en consecuencia, Isaac se confió. Ahora estaba más confiado. Moraba entre gente que temía a Dios. Continuamos con la lectura de la experiencia de Abimelec con Isaac. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer de cierto morirá, nadie los va a tocar. Ahora entran en una situación de privilegio. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y lo bendijo Jehová por haber obedecido. Aléjate. Pero por necesidad se vio obligado a ir allí, y aún así Dios lo bendijo. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Dios había cumplido su promesa. Yo te voy a bendecir con tal que te mantengas forastero, extranjero entre esta gente. No te mezcles con ellos, para que no adoptes sus prácticas, incorpores sus teorías, sus rarezas, y te mantengas limpio delante del Señor, que Él te va a instruir en tu conciencia. Lo hizo con Abraham, ahora toca el turno a Isaac, será luego con Jacob, y así sucesivamente. Lamentablemente, la posterior descendencia de Jacob se corrompió. No salieron a tiempo de Egipto, como lo había hecho su ancestro Abraham. También por igual motivo, por la hambruna. Sálganse a tiempo y vuélvanse a Canaán para seguir edificando el carácter, lejos de la influencia pecaminosa aún de las grandes ciudades. Continúa más el texto, miremos. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra, de la maldad que traía esa gente. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Eso, amigos, es evangelio. ¿Qué cosa? Que Isaac, por mantenerse fiel, prosperaba. Y así la gente podía aprender. ¿A qué se debe tanta prosperidad? ¿Qué hace este hombre?
¿Qué tiene allí con las semillas que siembra, que se cosechó 100 por uno? ¿Qué tiene esas semillas? No se trata de la semilla en sí. Se trata del carácter del hombre, por un lado, y de la bendición de Dios que acompaña a ese carácter santificado. Amigos, queremos imitar a Isaac. Quiero invitarles a que miremos nuevamente la imagen que se vio al comienzo y que continuaremos en la siguiente emisión. Y edificó Isaac un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Todos los siervos aprendían de su amo lo que él traía para enseñarles. Mediante el altar, queridos amigos, la comunión que tenía con Dios, el sacrificio que debía ofrecer allí en figura del gran Cordero que debía venir, pues se estaba enseñando ese evangelio. Ya Dios lo había dicho a Adán y Eva, se lo dijo a la serpiente: enemistad pondré entre tu serpiente y la mujer, entre tu descendencia o tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza, aunque tú le tocarás el calcañar. Y esta palabra debía mantenerse, que de la simiente de la mujer nacería una simiente de la descendencia que daría el golpe mortal a Satanás. Y esto ocurrió con la llegada de Cristo, como cuenta Hebreos capítulo 2, versículo 24. Hebreos 2, 24 nos muestra el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Adán y Eva. Miramos el texto 2.24 de Hebreos. Hebreos 2.24. 2.14 quizás. Entonces, efectivamente. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Allí se cumplió. La simiente daría el golpe mortal al que tenía el imperio de la muerte mediante la cruz del Calvario. Y mediante la misma cruz, Satanás le dio un golpe en el talón. Jesús pudo resucitar. Oh, amigos, notamos que este evangelio seguía corriendo por medio de estos patriarcas, por su ejemplo, por la luz. El mismo Abimelech que dice: apártate porque tú eres poderoso. ¿Sí? Dios estaba predicando a través de la vida santificada de esta gente, en tanto mantuvieran comunión con Dios, y el altar era el instrumento para que mantengan esa comunión. Al sacrificar el animal, mostraban su fe en el gran Cordero que vendría para sanidad de las naciones. ¿Creemos estas cosas? Ojalá que sí. Amigos, así abramos nuestro corazón, pidamos que Jesús sea nuestro Salvador y obedezcámosle. Gracias por acompañarnos y les invitamos a la siguiente emisión del Evangelio del Santuario. Amén.